El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Buenas tardes a todos nuestros participantes del evento Mes del Acero, organizado por el ACE UPSA Student Chapter y la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal Fedimental. Con el apoyo y aval académico de la UPSA, carrera de Ingeniería Civil, mi nombre es Juliana Bello, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y ex reina de nuestra querida institución. El día de hoy tengo el honor de acompañarlos como moderadora y en nombre del capítulo me complace darles la bienvenida. Presentamos al ingeniero Dani Calaurono. Él tiene formación académica en Ingeniería Mecánica con maestría en Eficiencia Energética, con amplia experiencia como jefe de gestión y productos. Actualmente desempeña esta actividad en la empresa Novacero. Desde el 2018 ha colaborado como expositor de temas como estructuras mixtas, steel frame, perfiles estructurales de alta resistencia para la construcción, entre otros. Doctor, bienvenidos a todos y quedamos con usted, ingeniero. Muchas gracias, Juliana. Para mí es grato nuevamente presentarme. Mi nombre es Dani Calaurono, represento a la empresa Novacero. Colaboro como jefe de producto en el área de lo que tiene que ver con lo que es laminación y estructuras metálicas. Asimismo, agradezco la oportunidad de poderme dirigir en realidad a ustedes, ¿no? En donde lo que queremos topar hoy es un poquito algo que comienza a tener mucho sentido y profundidad, especialmente con jóvenes profesionales como ustedes, cuando afrontamos una industria 4.0, cuando afrontamos algo que se llama eficiencia, cuando afrontamos algo que se llama ser ecoeficiente o amigable con el medio ambiente. Es por eso que ahora hemos venido justamente con una charla que nosotros la creemos conveniente de compartirla y obviamente hacer una conciencia en realidad, ¿sí? Porque recuerden que el ser humano tiene un propósito en este mundo que es el de cubrir sus necesidades sin afectar las necesidades de generaciones futuras. Y parece que esta parte se nos ha olvidado y el sector de la construcción no ha sido en este caso la excepción. Y es por eso que hemos tenido que comenzar nuevamente a fortalecer esto. ¿Cómo? Lo vamos a ver en la presentación en donde hemos puesto Industria 4.0 en la construcción, uso eficiente del acero, ¿sí? Les invito a revisar las imágenes, ¿no? Estas imágenes hoy para nosotros son súper comunes. Las vemos en el día a día cuando hablamos de Industria 4.0. Creemos que todo es solo conectividad, que todo tiene que estar en la nube, pero les recuerdo, colegas, que no necesariamente, ¿sí? Hablamos de solo tener una industria 4.0 en digitalización, ¿sí? Hay una industria 4.0 en los diferentes sectores, ¿sí? Que se manejan a nivel mundial. Hablemos alimenticio, hablemos en este caso de la medicina, hablemos asimismo de la industria del acero, en lo que es la construcción. Y es algo que no lo hemos tomado como debe tomarse en realidad, ¿sí? Cuando nosotros revisamos la imagen y comparamos la de la izquierda con la de la derecha, vemos industria 4.0 y vemos edificios y vemos engranes y vemos algunos vehículos, movilización. Y cuando nos vamos a la de la izquierda hablamos netamente, ¿sí?, de digitalización. Nosotros hoy como Novacero hemos creído importante compartir con ustedes este uso eficiente del acero que viene siendo la industria 4.0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿qué es la industria 4.0? ¿Sí? Hemos puesto aquí un breve, digámoslo así, una breve descripción, en donde decimos que es la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes, que se integran en las organizaciones, las personas y los activos, ¿sí? Esta es una definición general y lo importante es trasladarlo al sector de la construcción, ¿sí? Revisen las imágenes y son imágenes muy frecuentes a las que estábamos
normalmente acostumbrados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para nosotros la construcción era un cúmulo de gente, ¿sí? Era agrupar gente para ejecutar una obra. Hoy, por el tema pandemia, nos hemos visto restringidos de poder hacer esto. Y de hecho todavía seguimos sufriendo las consecuencias de un post-pandemia que es aún muy fuerte todavía. Cuando nosotros revisamos esto, nos damos cuenta que lo que sucedió es que se adelantó la cuarta revolución industrial para la construcción. Y ustedes dirán, ¿cómo? Recuerden que la construcción, ¿sí?, consta de varias técnicas para poder ser ejecutadas. Una de esas técnicas es el hormigón armado. Tenemos las estructuras metálicas, sistemas de estructuras mixtos, steel frame, balloon frame. El balloon frame es el uso de madera, ¿sí? Tenemos muros portantes, es decir, hay varias formas de construir, pero evidentemente esto tiene que irse acoplando a esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo tiene que irse acoplando? Con el uso eficiente del acero, ¿sí? Recuerden que a nivel mundial, ¿sí?, la técnica más utilizada viene siendo la del hormigón armado. El hormigón armado aproximadamente es usado a nivel mundial en un 65 a 70%. Es decir, apenas un 30% de la construcción global apenas incluye otras técnicas como steel framing, como estructura metálica, obviamente teniendo mejor desempeño estas estructuras, estas técnicas mencionadas, en países desarrollados, ¿no? En vías de desarrollo, todos tenemos alrededor del 80% que se ejecuta, entre el 80 y el 70% lo que se ejecuta el hormigón armado. Nosotros creemos muy importante que revisemos cuáles son las etapas de la construcción. Para nosotros hay 3 etapas muy claras, entre ellas se encuentra la memoria, el presupuesto y los planos. En la memoria es describir todos los aspectos de la edificación, normativas, regulaciones municipales y todo tipo de condiciones urbanísticas que debemos cumplir. En el presupuesto es donde nosotros comenzamos a darle sentido a esta cuarta revolución industrial. Porque si ustedes se fijan, dicen que es el cálculo de los costos, en donde ya se aplica cálculo de todos los gastos, especificando la mano de obra, los materiales, medios auxiliares, que es algo que normalmente no prestábamos mucha atención. En esta cuarta revolución industrial comienza a tener sentido esta segunda etapa de la construcción, porque el presupuesto ahora tiene que ser eficiente, más no eficaz. El término eficiente significa obtener el mayor rédito con la menor inversión. El ser eficaz significaba alcanzar el objetivo o el propósito que no importando el costo. Hoy, por temas, vuelvo a repetirles, pandemia, que fue quien aceleró esta cuarta revolución industrial en la construcción, nos vemos obligados a comenzar a dar mucho sentido a este tema del presupuesto. Y finalmente tenemos la tercera etapa, ¿no?, que vienen siendo los planos arquitectónicos. En estos planos obviamente estarán estarán los arquitectónicos, los estructurales de instalaciones, etcétera, ¿sí? Estas 3 etapas nos permiten darnos cuenta, ¿qué cosa? Que nosotros somos un país en vías de desarrollo, pero que al ser en un país que está en vías de desarrollo, no debemos olvidarnos en dónde nos encontramos. Les he puesto este mapa sísmico, ¿sí?, porque primero tenemos que partir de la región o lugar donde nos encontramos para poder desarrollar nuestra técnica. No todas las técnicas son aplicables en todos los lugares del mundo. No todos los lugares del mundo se construye de la misma manera. Entonces, para poder aplicar las diferentes técnicas y avanzar en esta industria 4.0, nosotros tenemos que irnos ¿hacia dónde? Al lugar que estamos. El lugar que estamos es el centro, ¿sí?, del planeta, atravesados por la línea ecuatorial, y es por eso que les he presentado este mapa sísmico. ¿Pero por qué presentamos este mapa sísmico? Porque es muy importante tener en cuenta que Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, que es una cadena volcánica submarina que constantemente, ¿sí?, se encuentra en erupción y que evidentemente traslada sismos a las diferentes placas tectónicas que existen y que nos vemos afectados. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque en el Ecuador toda infraestructura que se construya tiene que ser sismo resistente.
a pesar de que en la norma ecuatoriana de la construcción tenemos un capítulo en donde nos permiten desarrollar algunas infraestructuras de un solo andar, en donde no necesariamente deben llevar elementos sismo resistentes, ¿sí? Pero bueno, basados en eso, nosotros creemos y consideramos que esta información es súper elemental. Si ustedes analizan, ¿sí?, la imagen que tenemos del Ecuador, del mapa sísmico del Ecuador, miren, tenemos en zona 4 dos regiones muy importantes. La parte de la costa y lo que viene siendo la región o el callejón interandino. Pero la zona que menos sismicidad soportaría viene siendo la zona del oriente. ¿Qué implica esto, colegas? Que todo el Ecuador, ¿sí?, es muy susceptible de recibir sismos. Por lo tanto, vuelca que todas nuestras técnicas elaboren diseños sismo resistentes. Algo que les comento, los ecuatorianos tenemos la memoria muy corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una norma, ¿sí?, ecuatoriana de la construcción, que habla de sismos y que en realidad comenzó recién a tomar mucha fuerza a partir del sismo del 2016. ¿Por qué? Porque tuvimos varias ciudades que colapsaron, una que colapsó al 90%, como fue la ciudad de Pedernales. Entonces, cuando nos sucedió esta desgracia, o pasó este fenómeno natural, nos vimos abocados a ver qué hicimos mal, cuando la norma la teníamos vigente desde el 2008. Entonces, basado en esto y aplicando la industria 4.0, que hoy nos obliga, ¿sí?, a ser eficientes, comenzamos a avanzar en qué. Primero les quiero presentar a mi amiga ideal para lo que es la técnica de la construcción del hormigón armado, la varilla microaleada. ¿Por qué les presento este único elemento de parte de nuestra compañía? Porque es un elemento que presenta características o propiedades mecánicas de alta eficiencia para diseños sismo resistentes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la industria 4.0? Que esta varilla o este producto que ofrece Novacero tiene las mejores propiedades mecánicas del mercado, lo que nos demanda, o mejor dicho, nos acoge en Industria 4.0, en donde hablábamos de tener tecnologías más avanzadas, tecnologías inteligentes, con una producción más alta. ¿Qué provoca tener mejores propiedades mecánicas? Es decir, somos de mejor desempeño sísmico. Y es por eso que les he puesto la normativa que rige, que es la base para poder calificar una varilla, pero la varilla microaliada tiene esa bondad o esa característica de tener las mejores propiedades en el mercado, las mejores propiedades mecánicas en el mercado, que me permite tener un mejor desempeño sísmico. ¿Para qué? Para recordarnos que la construcción, ¿qué es? Es la técnica o el arte de fabricar viviendas e infraestructuras cuyo objetivo es brindar seguridad y confianza a quienes las ocupan. Es un concepto que nosotros no podemos abandonar. En el camino que vamos, lo que quiere comprar la gente hoy es seguridad. ¿Seguridad de qué? De que no le roben, de que no se enferme, de que no sufra un accidente. Y confían en quien le ofrece un producto o una alternativa de calidad, que le sea eficiente hacia sus necesidades. Les he puesto esta imagen. Es de un edificio en Chile, en Santiago específicamente. Si ustedes ven, es una estructura en hormigón armado. Este edificio tomó casi 3 años el poderlo ejecutar, obviamente porque es un diseño innovador, llamaba mucho la atención, pero ejecutarlo en hormigón armado era algo complicado en tiempos, pero que había que hacerlo. Y obviamente cumplía las características de brindar seguridad y confianza. ¿Por qué ponemos esto? Porque hay países que se nos han venido adelantando, ¿sí?, en el tema de la industrialización de la construcción. Nosotros nos hemos quedado un poco rezagados, pero hoy es cuando, aprovechando este momento de post-pandemia, podemos salir con nuevas ideas y con mejores, en este caso, diseños innovadores hacia el mercado, pudiendo cumplir todo lo que nos esperamos. ¿Por qué? Porque hoy en la industria 4.0 se habla de una construcción sostenible. ¿Qué es la construcción sostenible? Es una acción, como dice la descripción, que abarca
desde la elección de los materiales de la construcción, el proceso constructivo e incluso el entorno urbanístico, ¿sí? Les invito a revisar la imagen. Antes, un edificio así no lo veíamos, con jardineras laterales, ¿sí? Con paneles solares. No nos hacía falta. Era desperdiciar dinero. Era lo que se creía en el sector de la construcción. Pero hoy nos damos cuenta que, como les decía en un inicio, nosotros debemos cubrir nuestras necesidades sin afectar las necesidades de generaciones posteriores a la nuestra. Antes no teníamos claro, entonces, cómo comenzó a afectarse el ecosistema, hoy nos hemos visto obligados a ser amigables con el medio ambiente. Entonces comenzamos a hablar de una industria 4.0, en donde la industria 4.0 en la construcción nos dice, hey, tenemos que tener una construcción sostenible, una correcta elección de materiales de la construcción, un correcto uso del proceso constructivo e incluso el uso del entorno urbano, ¿sí? Por eso aquí en la imagen, como yo les decía, un edificio con jardineras laterales. Les invito a conocer que este edificio, las jardineras laterales son, en este caso, se alimentan del agua lluvia, porque tienen ductos de recirculación o del tanque cisterna, cuando el agua ha pasado ya cierto tiempo almacenada, para evitar su putrefacción, comienza a moverse. ¿Qué nos genera? Un entorno agradable, un medio ambiente más amigable, que no depende directamente de nosotros, sino que se encuentra dentro de una estructura que antes, como vimos en la imagen anterior, eran muy frías y sencillas, ¿sí? No tenía nada de amigable. Nos preguntamos de pronto para qué sirven estos paneles solares colocados ahí. Les cuento que tienen la funcionalidad de almacenar la energía solar durante el día para poder alimentar, ¿sí?, la luz del edificio. No de cada uno de los departamentos, va a ser de corredores, va a ser de escaleras, va a ser de ascensores, ¿sí? Esta capacidad en este edificio se alcanza el 15% de la necesidad del edificio. Algo que obviamente retribuye al medio ambiente, uno. Dos, baja la planilla de luz para el conjunto o para todo el edificio, y obviamente comienzan a ser alternativas, ya no solo de ahorro, sino de ser más amigables con el medio ambiente. Algo que en la construcción, como la veníamos manejando, la teníamos olvidada, ¿sí? ¿Qué nos importaba? Espacios más grandes, luces más grandes, para disponer y colocar más cantidad de objetos, ¿sí? Basado en esto, nosotros comenzamos a ver que había una parte súper importante en la construcción, y básicamente en todo tipo de construcción. ¿Por qué hablamos de todo tipo de construcción o de toda técnica? Porque normalmente necesitamos hacer los plintos, el contrapiso o piso, ¿sí?, para poder comenzar a levantar una infraestructura. Y aquí, ¿qué es lo que comienza a aparecer? Perdón. La famosa varilla figurada, que normalmente para algunos, varilla figurada es hacer estribos. Les cuento que no, la varilla figurada tiene diferentes formas, ¿sí? Va desde una L hasta una espiral, ¿sí? Y obviamente esto viene dado por el diseño estructural y todo que se va usando. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Para nosotros, la varilla figurada la hacemos con varilla microaliada. Se puede formar diferentes figuras geométricas con los ángulos que se requiera para reforzar la construcción en hormigón armado según requiera la obra. Normalmente lo más conocido, como les había dicho, son los estribos para elaborar columnas y vigas, como los que podemos ver en la imagen. Pero, ¿qué es lo que sucedía o sucede todavía? El uso del acero en obra, el proceso tradicional viene siendo el siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que decimos? La búsqueda y transporte, ¿sí?
viene la información, viene la medición, viene el doblado, la inspección y el almacenamiento. Todo este proceso, ¿sí?, demandaba que tengamos una cuadrilla de hombres dedicados a hacer esta varilla figurada, sin tener en cuenta que este proceso nos generaba tiempos muertos, scrap, y obviamente disminuía nuestra rentabilidad. Algo que la industria 4.0 nos dice, no. Lo que demanda la industria 4.0 es una mezcla de tecnologías que nos permita ser más rápidos, que nos permita ser más ágiles. Y es aquí, amigos, donde yo les decía que la pandemia aceleró el ingreso de la industria 4.0 a la construcción. ¿Por qué? Porque ya no podríamos tener esta cuadrilla, porque tendríamos serios problemas o podríamos afrontar problemas severos de contagio. Y al tener problemas de contagio implicaría perder un cierto número de hombres, que al perderlos implicaría retrasar la obra, y si no logramos o no se retrasa la obra, implicaría contratar más personal que en cambio podría o suscitaría que me encarezca y disminuya mi utilidad en el proyecto. Eso es parte de lo que nos está pasando por la pandemia. Pero ahora debemos tener en cuenta también el tema de cómo lo manejábamos. En la inspección, en el doblado, eran tiempos muertos que ningún constructor ha podido recuperar. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, comenzamos a darnos cuenta que podríamos haber hecho o hacer algo que le permita hacer este proceso más eficiente. ¿Sí? Este es un banco de doblado con el que nos encontramos en todas las obras. La construcción de infraestructuras está concebida, ¿sí?, como que el figurado debe realizarse siempre en obra, cuando lo que no tenemos en cuenta es que esto nos genera tiempos muertos que nos puede encarecer la misma obra. Y algo muy importante, el doblado, recuerden que todo figurado responde a una normativa, ¿sí?, a condiciones mínimas, que realizándolas en obra no podemos garantizar el cumplimiento a rajatabla de dicha normativa, por lo que estamos expuestos al uso del buen criterio. Es por eso que quiero que revisen este video. Fíjense en este video en donde uno de los maestros hizo una varilla figurada. Yo le pedía que la revise y que la desdoble, pero el objetivo no es el maestro que está usando o realizando el figurado. El objetivo va a ser el maestro que se encuentra atrás de él, que era un maestro que no tenía nada que ver con la figuración, sin embargo generaba un tiempo muerto que no estaba cuantificado. Entonces, miren, les había pedido, el maestro ya había acabado de hacer, miren, está el maestro, ¿no? Está el maestro ahí, me comienza a dar una mano, dice, sí, ¿sabe qué? Y voy a realizar, permítame, estoy viendo el doblado, deme una mano, analicemos si la curvatura es la ideal, perfecto. ¿Ya? Y obviamente saca el estribo, ¿sí? Pero sí se dieron cuenta, ¿no?, que incluso en el video aparece un tercer maestro. ¿Qué significa esto? El dueño de esta obra o ejecutor de esta obra tenía una cuadrilla. De la cuadrilla, uno estaba trabajando. 3
estaban cómodamente observando lo que hacía el cuarto. Son tiempos muertos que no hemos cuantificado. ¿Debido a qué? Si ustedes se fijan aquí, junto al banco manual, están todas las varillas cortadas a medida, ¿sí? Que van a ser usadas o que van a ser dobladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, colegas? Cuando yo estoy ejecutando este tipo de obras, tengo primero aglomeración de gente, tengo de 4 personas, una trabaja, 3 no trabajan, eso se llama ineficiencia, ¿sí? Y lo peor es que yo no puedo garantizar que el hierro que se encuentra figurado se encuentre bajo normativa o medida, ¿sí? Es por eso que nosotros, cuando salimos a calle a visitar proyectos, llevamos esta especie de presentación de tablita, en donde les damos como la idea de cuál debe ser el mandril de acuerdo al doblez, qué dice la norma INEN, la 2167, qué dice la NEC del 2015, ahora ya hay la nueva actualización, pero que en realidad en torno a lo que respecta con varillas, perdón, con varilla figurada no ha cambiado. Cuando nosotros presentamos este cuadro, la primera observación que recibimos es, no, nosotros hacemos en base a lo que conocemos. Es decir, nuestra varilla figurada está en base a un conocimiento experimental, más no técnico, y no es susceptible de comprobación de que se encuentre bien. ¿Qué nos dicen los maestros? Llevo en mis hombros más de 11 edificios de ingeniero y ninguno se ha caído. Y les pregunto a ustedes, ¿así creen que debemos manejar la construcción? Es decir, yo construyo y mientras no se caiga eso está bien. Yo creo que es un criterio algo equivocado. Porque una construcción es aquella que brinda seguridad y confianza. Y cuando algo se cae, no creo que nos dé seguridad y menos confianza. Basado en esto, nosotros comenzamos a ver la eficiencia en el uso del acero. ¿Y qué encontramos? Que existen estudios en los que se evidencia que el realizar trabajos en obra con la varilla recta disminuye la productividad del grupo de trabajo, que fue algo que vimos en el video, ¿no? En donde yo les decía, de una cuadrilla, uno trabaja, 3 observan. Entonces, por lo que aquí volvemos a afirmar la tendencia de la industria 4.0 en la construcción, se muestra hacia elementos prearmados, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es la varilla figurada, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿En dónde está ese acercamiento, ¿sí? Hacia la industrialización o hacia la 4.0? Nueva Cero, consciente de esto, comenzó ya a trabajar tiempo atrás en lo que es máquinas de varilla para figuración, ¿sí? Y hoy contamos con más de 7 máquinas, ¿sí? Industrializadas, en donde lo único que requerimos es un operador que ingrese, ¿sí? La planilla a esta máquina o a este programa, dé un clic y pueda fabricarse en serie. Y obviamente, como ustedes pueden leer aquí, cumpliendo la normativa vigente, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Acelerar los procesos, ¿sí?, de construcción. Para que ustedes puedan tener idea, normalmente en una cuadrilla de doblado puede hacer diario, ¿sí?, un tope máximo de 2 toneladas a 3, ¿sí? Trabajando toda la cuadrilla, el turno completo, cuando ya tienen las muestras cortadas. En este caso, sin considerar el lunch, sin considerar un break.
esa es la eficiencia que podría tener por los tiempos muertos que se generan. Nuestras máquinas, ¿sí?, pueden producir como mínimo 15 toneladas diarias, lo que ya me permite tener una ventaja de producción. Como es un software que apalanca una maquinaria industrial, ¿sí?, nos permite que todas las figuras se encuentren bajo la norma, evitando, ¿sí?, errores innecesarios o involuntarios por parte de nuestros operadores. ¿Y qué es lo más importante? Que a nosotros nos llega, como ustedes pueden observar, productos a medida y listos para ser instalados. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo importante de esto? Que cuando yo tengo productos a medida y para ser instalado, esta cuadrilla que yo iba a utilizar para ser doblado, la puedo usar para hacer el armado, en donde ya de los 4 van a tener que trabajar los 4. Ya no hay esa parte en donde de los 4 trabaja uno y descansan 3. Esto nos ayuda, ¿sí?, radicalmente a evitar tiempos muertos en un proceso que lo hemos tenido descuidado y que creíamos que era normal que se tome ese tiempo, ¿sí? Obviamente, esto nos permite apalancar una construcción más eficiente, sostenible y todo, sobre todo, que nos permita generar utilidad, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la aplicación de la industria 4.0, hablamos de ejecutar obras en menor tiempo, ¿sí? Miren una imagen de la derecha en donde tenemos una losa todavía ahí con varillas que salen por encima y que en realidad falta la construcción. Pero al lado tenemos, obviamente, viabilidad, construcción, en cambio que nos indica y que nos dice que es mucho más ágil. Vuelvo a retomar. Industria 4.0 habla de combinación de técnicas, habla de eficiencia. El hecho de tener una pandemia nos aceleró esta industria. ¿Por qué? Porque habla de no tener conglomeración de gente. Entonces, se conjuga de manera ideal para la construcción. Hoy necesitamos prefabricados, hoy necesitamos elementos listos para ser utilizados. ¿Para qué? Para poder disminuir el tiempo. Al disminuir el tiempo, ¿qué gano? Varias cosas. Rentabilidad, evito tiempos muertos, evito desperdicios y obviamente puedo generar mayor trabajo porque puedo desarrollar más obras en menos tiempo. Cuando nosotros avanzamos, lo que queremos ver es los beneficios que nos brinda esta técnica, ¿no? ¿Qué beneficios nos brinda? Nueva fuente de ingreso para distribuidores. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que el constructor se encargue de hacer este tipo de, ¿sí?, de varilla. Una disminución de pérdidas o scrap para el constructor en el proceso del figurado, ¿sí? El constructor ya no tiene que preocuparse por el scrap o desperdicio que va a provocar el figurar esta varilla. Como es un sistema automatizado y que se coloca en serie y que produce, en este caso, elementos a medida de acuerdo a las diferentes necesidades que tenga el constructor o que demande la obra, él no tiene que preocuparse por esas pérdidas. Porque al ser un proceso en línea, automatizado, disminuye completamente este tema. Es decir, evitamos básicamente, ¿sí?, errores involuntarios por parte de quienes manipulen esto. Disminuye las pérdidas de tiempo del personal en el proceso de figuración. Algo que hemos venido revisando y que les he venido hablando. Esto disminuye las pérdidas considerablemente porque nos ahorra el tiempo de mano de obra y nos permite que esa cuadrilla pase a ser armado. De pronto ustedes me dirán, ¿y cuánto es más o menos el porcentaje
de eficiencia. Les comento que a nivel de pérdidas o scrap, el porcentaje que se evita o que no desperdicia el constructor está en el 20 a 25%. ¿Sí? Y obviamente, las pérdidas en tiempo del personal disminuyen. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un personal, ¿sí? que va a hacer el proceso de figuración, al ya no mandarlos a que hagan la varilla figurada, sino a que armen, yo me ahorro un 30% en mano de obra. ¿Por qué? Porque evito esa cuadrilla que esté figurando, me desplace tiempo y me cobre, porque la mando, en este caso, al armado, y obviamente permite automáticamente que se vuelva más productivo el personal y disminuye un 30% de la mano de obra, permitiendo terminar la obra en menos tiempo. ¿Sí? Muchos dirán, ¿en qué nos beneficia? El aumento de la rentabilidad y la utilidad para el constructor. Lo que definimos hace pocos minutos. Todo constructor busca una rentabilidad y una utilidad. ¿Sí? Entonces, obviamente, la rentabilidad se ve afectada cuando se incrementan los desperdicios, los imprevistos y la mano de obra. Por eso recuerden que dividimos, en este caso, la construcción en 3 etapas. ¿Sí? La etapa en donde revisamos normas, la etapa en donde revisamos costos y la etapa en donde revisamos planos. Entonces, cuando yo disminuyo utilizando este beneficio de la industrialización, ¿sí? de la automatización, me permite a mí agilitar las cosas. Y obviamente la utilidad para el constructor. ¿Por qué separamos rentabilidad y utilidad? Parecen sinónimos, pero no lo son. La rentabilidad, vamos a referirnos al dinero que puede sacar, y la utilidad, vamos en cambio a referirnos para el beneficio que puede tener el constructor a que ese mismo personal lo podamos utilizar en otro sector de la construcción. Puede ser el armado, puede ser el vaciado de hormigón, ¿sí? Hay muchos sectores en los que yo puedo mover, y al mover esta cuadrilla me son más útiles en otro sector. ¿Por qué? Porque me van a disminuir el tiempo de la ejecución de la obra y a la vez, ¿sí? me aumenta a mí la rentabilidad. ¿Qué es lo que nos está pasando por el momento? Que veníamos arraigados de una costumbre de un figurado manual en obra. Hoy hay un figurado automatizado que nos permite llegar mucho más allá, que nos permite comenzar a industrializarnos. Por eso yo les hablaba de que la industria 4.0 no solo es digitalización, que la industria 4.0 se aplica a las diferentes industrias, y una de ellas es la construcción. Parecería ilógico que con este pequeño ejemplo, ¿sí? de industria 4.0, nosotros creamos que no hay cómo hacer. Les puedo mencionar, como les dije, capacidades de nuestras máquinas de 15 toneladas diarias. Quiere decir que nosotros estamos en la capacidad de poder entregar más de 300 toneladas en un día de figurados. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto nos pone y nos conlleva a pensar la utilidad y el beneficio que es entrar a una industria 4.0, que nos habla, ojo, de ser eficientes, ¿sí? de ser sostenibles y de tratar de automatizar procesos. ¿Para qué? Para obtener productos prefabricados que se encuentren dentro de norma. No he querido dejar pasar, ¿sí? que la industrialización de la construcción, les he presentado solo una parte, en donde hablamos de lo que es el acero de refuerzo. ¿Cómo afecta la industria 4.0 en el acero de refuerzo? Pero les puedo decir que la industria de la construcción se encuentra automáticamente afectada por esta cuarta revolución industrial, ya que a nivel de acero, lo que hoy buscamos, ¿sí? son aceros más resistentes, más livianos, más maleables y más fuertes. Entonces, estamos en una búsqueda que nos permite abrir
el horizonte para conllevar ¿a qué? A brindar seguridad y confianza a quienes habiten las diferentes infraestructuras. ¿Esto debido a qué o por qué? Porque recuerden que nos enfrentamos a una situación en donde hoy tenemos que ser amigables con el medio ambiente, ¿sí? ¿Sí? Hoy tenemos que ser resilientes, ¿sí? Hoy tenemos que ser sustentables, porque nos habíamos olvidado de esta parte y aunque ustedes no lo crean, la construcción es uno de los sectores que contamina el medio ambiente. Entonces hoy tenemos que, o tratamos de conseguir construcciones más limpias, ¿sí? Tratamos de optimizar todos los procesos. Novacero, al ser una empresa que se encuentra comprometida con el país, una empresa netamente nacional, una empresa que siempre está en la búsqueda de tener productos de calidad y bajo normativa, trató de incorporarse a esta industria 4.0. ¿Para qué? Para obtener beneficios para la construcción a corto plazo. ¿Por qué? Porque nos volvemos eficientes. ¿Por qué? Porque nos volvemos sustentables. Entonces, bajo este concepto, ¿sí? Nosotros en esta breve charla hemos querido presentarles lo que es la industria 4.0 en el sector de la construcción, que, ojo, tiene varias aristas. La que les he presentado hoy es una muy, muy pequeña por el momento, ¿sí? Que nos ha permitido en realidad darnos cuenta que el afectar una parte mínima de lo que es el acero de refuerzo puede representar un 30% de utilidad y subir la eficiencia en el trabajo de las personas que involucramos. Y no me queda más a mí que agradecerles por este espacio que nos han brindado. Espero y en algún momento puedan visitar nuestra planta. Tenemos como Novacero 3 plantas. La una se encuentra ubicada en Guayaquil, la otra se encuentra ubicada en lo que es Lazo y la tercera se encuentra ubicada en Quito. Somos una de las empresas que trabaja de la mano con el sector de la construcción y que obviamente tiene distintos productos para el mismo sector. Por eso hoy hemos cogido uno de aquellos segmentos en donde creemos que se está generando una industria 4.0 que provoca un ahorro, que nos permite ser resilientes, que nos permite ser sustentables y sobre todo, que nos permite ser más ágiles. La industria 4.0 está ya presente y nosotros tenemos que empezar a aplicarla. Juliana, quedo abierto a preguntas que podamos tener del público, dudas o cualquier inquietud. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente participación. Para completar con su conferencia, daremos un espacio a los participantes si tienen alguna duda o pregunta. Gregorio nos pregunta, ¿cuál es el tiempo del figurado una vez se hace el pedido, teniendo en cuenta que entregué la planilla de las formas a solicitar? Estimado Gregorio, si el volumen es sumamente alto, el tiempo es de 3 días laborables o 72 horas en la entrega. Y podemos llegar a tiempos de 24 y hasta 16 horas. Carlos nos pregunta, ¿las varillas dentro de una columna metálica con dobles ayudan a fortalecer esa columna o solo aumenta un peso de la misma? En realidad se le utiliza como refuerzo, ¿sí? Se le utiliza como un refuerzo de columna. Obviamente que el peso sí va a aumentar porque recuerden que colocar algo adicional aumenta el peso, pero lo que hay que tener aquí muy, muy, muy claro es que el concepto es columna fuerte, viga débil, ¿sí? Eso es mandante para poder tener un diseño sismo resistente muy bueno. Entonces, sí aumenta el peso y obviamente es un refuerzo adicional. Giovanni nos comenta, ¿en qué afecta si las varillas no se doblan según su forma recomendada? Giovanni, primero, si no cumples normativa, recuerda que el tema de lo que es hacer un figurado o un estribo, como tú lo llamas, es para poder darle, en este caso, forma a la varilla recta. Cuando no está doblada correctamente, la sección que se encuentra doblada ya se encuentra sometido a un esfuerzo previo a ese tipo de acero, ¿sí?
Y el momento de soportar una carga, como se encuentra ya sometida o esa sección ya tiene una fuerza inicial, puede fracturarse. El momento en que se fracture, podría abrirse y obviamente tendríamos problemas de tipo estructural, en donde la columna podría llegar a deformarse o fracturarse. Ingeniero, muchas gracias. Giovanni nos indica, bueno, yo soy más estructural metálico, no cálculo civil. Ok. Bueno, a continuación, ingeniero, usted puede realizar las preguntas. Perfecto. Entonces, vamos ahí, ustedes me van a ayudar, ¿no? Entonces, vamos a poner algo súper sencillito, que quiero ver. Y la primera pregunta dice, ¿qué es la construcción sostenible? Nicole Rodríguez, tienes el paso para hablar. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches a todos los presentes. En base a lo que nos enseñó el ingeniero el día de hoy, comprendí que una construcción sostenible es cuando utilizamos métodos que nos ayudan a la rentabilidad, el uso de nueva tecnología como son los paneles solares, también edificios verdes que son que ayudan a mejorar el medio ambiente, que sería utilización de jardinerías en los edificios. Ok, Nicole. Ingeniero, antes que usted siga con sus preguntas, Cristian Orozco le pregunta, ¿las varillas corrugadas tienen un nervio en toda su longitud? ¿Eso tiene algún beneficio en la resistencia o solo es producto del proceso de fabricación? Para Cristian, sí, tiene una especie de nervio. En realidad, no viene siendo un nervio de verdad, ¿no? O sea, no quiere decir que esto atraviese la varilla o la varilla sea dos partes que se unen. Es simplemente el proceso de fabricación en donde la normativa nos demanda de que las corrugas no sean simétricas, sino asimétricas para provocar una fricción y se pueda adherir de mejor manera el hormigón, Cristian. Listo, ingeniero, puede seguir con otra pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el ahorro, sí, en rentabilidad que podría obtener un constructor si utilizase o comprase varilla figurada? César Zambrano, por favor, nos ayuda respondiendo a la pregunta. Buenas noches. Sí, en relación de 20 al 30% de la mano de obra. Correcto, César. Muchas gracias. Giovanni Saruma nos indica en el chat, un proyecto sostenible no es más referente a rentabilidad a lo largo del plazo porque los costos por mantenimiento en paneles solares son más caros. Cuando hablamos de sostenibilidad en construcción, Giovanni, hablamos netamente de lo que tiene que ver con sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Un panel solar es reciclable, ¿sí? Al igual que el acero. Entonces, obviamente, en nuestro país sí es costoso, pero les comento que hoy ya no se ha vuelto tan costoso. Antes tener un panel solar, más o menos para que ustedes tengan, un panel solar que puede estar entre 45 por 45, ¿sí? Costaba alrededor de $100. Hoy tienes costos de 36, de 40. Lo que pasa es que ¿qué se puede decir? Al popularizar, ¿sí? O generalizar el uso de estos paneles, obviamente la producción crece, la demanda aumenta y por lo tanto los precios suelen bajar, ¿sí? Como en un inicio cuando pasó con los celulares, ¿no? Tener un teléfono celular era sumamente costoso. Hoy existen de todos los precios y algo muy parecido pasa con lo que viene siendo los paneles solares. Los paneles solares, para que tengas un poco de idea, en Alemania están tan popularizados que aquellas personas que usan paneles solares en su casa, y ojo, la energía que acumula la usan en su casa para su beneficio, el gobierno les paga 32 centavos de dólar o aproximadamente 24 centavos de euro como beneficio por generar su propia electricidad y evitar conectarse a la red nacional de Alemania. Importante tener en cuenta que ¿por qué hace esto Alemania? Alemania tiene su red de energía eléctrica de una planta nuclear, ¿sí? Ellos obtienen energía eléctrica de plantas nucleares
no tienen la ventaja de nuestro país de poder tener hidroeléctricas. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ayúdenos con la última pregunta. Vamos con la última pregunta. En la última pregunta yo quiero que alguien me indique, ¿sí?, el porcentaje, en este caso, de scrap que se evita el constructor al tener varilla figurada automatizada. Yulisa Valdés, por favor, adelante. Ingeniero, buenas noches. Si no me equivoco, es el 30%. Muy cerca, Yulis. El 30% es justamente, en este caso, cuánto aumenta la rentabilidad. Es un poquito menor. Estaría entonces entre el 20 y el 25%. Correcto, Yulisa. Entre el 20 y el 25% de scrap o de desperdicio que se evita, ¿sí? Esto, por si acaso, les aclaro la diferencia, ¿no? Recuerden que la varilla normalmente viene en 12 metros. Cuando nosotros hacemos figurados o los estribos, normalmente por las dimensiones que posee un estribo, dejamos una parte de esa varilla sin usar que ya no nos es útil para hacer otra cosa. Eso se conoce como desperdicio o scrap. Normalmente eso solemos decir, lo voy a poner para luego usarlo en tal parte. Pero los pedazos a veces son tan ineficientes que lo que terminan siendo es desperdicio y es algo que no se cuantifica. Una vez que hemos logrado cuantificar esta cantidad, salió que es entre el 20 y el 25% de desperdicio que queda. Entonces, complementando la información, cuando yo tengo varilla figurada automatizada, ¿sí?, que permite mi ahorro en mano de obra y mi ahorro en desperdicio. Dos cosas que cuando conjunto me permiten tener mayor rentabilidad. Y la otra palabra que habíamos usado, utilidad, es que la gente que iba a hacer ese trabajo lo pongo a hacer otro para que la obra disminuya su tiempo en el proceso. Listo, ingeniero, muchas gracias. Agradecemos mucho su participación el día de hoy. De igual manera, a todos los compañeros, todos los participantes, los acompañamos por habernos acompañado esta noche. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y recuerden, cualquier duda o cualquier producto que necesiten de Novacero, www.novacero.com.es, ¿sí?, a disposición y que tengan una buena noche.